Le damos la bienvenida ahora sí, Kiko Busato. ¿Cómo está, Kiko, querido? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Bien? le va? Buenas tardes. ¿Bien, diputado? Bien. Bueno, De paso feliz. aprovecho la presencia de Carlitos y el show de esta tarde para recordar que estamos también luchando para que el Senado convierta en ley un proyecto del diputado Olivera y nuestro que busca sancionar una pensión para músicos. Buenísimo. Que durante mucho tiempo, bueno, hacen su vida artística y no tienen después donde caerse, literalmente. Así que bueno, con los muchachos de la movida tropical y también los muchachos en algún momento de su rock y algunos otros músicos estuvimos promocionando una ley que permita a aquellas personas que se han dedicado a la música poder jubilarse y vivir el día de mañana básicamente lo que hicieron, que es tocar música y llevar, bueno, la cultura en distintos lugares, ¿no? Antes de ir a la información con Héctor, felicitaciones. Bueno, muchas Ya gracias. la baba se secó. No, está ahí, sí. Está ahí, no, la Cambia, verdad. yo le dije, cambia, Sí, cambia sí, todo. sí, muy bueno. Héctor Martín Galeano nos introduce a un tema que vamos a abordar con Kiko Busato. Bueno, pues entre otros seguramente vamos a hablar con el diputado Leandro Busato de un tema que habíamos abordado el pasado domingo en Zona Crítica y que tiene que ver con la actitud que tuvo la Asamblea Legislativa en la gestión Bonfatti en estos últimos 4 años, cómo se votaron los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para introducir al sistema administrativo, puede ser de justicia o puede ser de otros órganos, a funcionarios públicos. Fíjense ustedes en la primera placa cuántos pliegos remitió el Poder Ejecutivo en esta gestión. 309 pliegos. Se trataron solamente 212. ¿Por qué digo solamente 212? Porque ahora van a ver esta distinción que en la segunda placa se va a notar. Se aprobaron de esos 212, 187 pliegos. En la mayoría de los casos, es decir, la Asamblea los aprobó. En la mayoría de los casos se aprobaron con unanimidad, a veces con disidencia, a veces votando en contra ciertos bloques, pero hubo discusión parlamentaria para aprobar esos 187 pliegos, que en su mayoría son funcionarios incorporados al nuevo sistema de enjuiciamiento penal vigente en la provincia de Santa Fe. En ese marco también hubo discusión entre estos 212 y se rechazaron 25. Muchos de ellos vinculados a funcionarios o a aspirantes que habían sido funcionarios del Poder Ejecutivo. Yo recuerdo uno, ya que está Busato aquí presente, el de cargo de auditor, tan importante, ¿no?, para el sistema de enjuiciamiento penal, que había sido propuesto en su momento Enrique Font, y que fue rechazado ese pliego con discusión en la legislatura. Tengo entendido que o vos votaste, te abstuviste o votaste en contra. Me abstuve. ¿No? Bueno, te abstuviste. Me abstuve porque en realidad individualmente yo tenía una consideración de fondo, el resto de la bancada del justicialismo tenía otra, y entonces preferí no... Recién entraban, fue el primer pliego que votamos en realidad, y preferí obviamente no romper mi bloque en 5 pedazos antes de arrancar, pero yo tenía una consideración positiva de la gestión de Font y de sus cualidades. Bueno, la Fíjate mayoría que de los... hasta ahora no hay auditor. Entonces, si alguien quiere auditar la conducta de FESIA, no hay. Tiene que el fiscal general echar mano a un fiscal regional para que, además de todo el trabajo que tiene en su jurisdicción, investigar a un par. Bueno, de este universo total de 309, fíjense ustedes todos los que entraron por la puerta de atrás, es decir, porque la Asamblea no sesionó, porque la Asamblea se cayó. 97 pliegos fueron aprobados de forma ficta, es decir que fue convocada la Asamblea un día jueves, cualquier jueves del periodo ordinario, en estos 4 años, no hubo quórum, hubo una segunda posibilidad una semana después, no hubo quórum y ese pliego fue aprobado de forma ficta, porque la Constitución lo indica así. También recuerdo, ya aprovecho que está Busato, en algún momento nos planteó, decía, bueno, tal vez habrá que empezar a pensar que la manera ficta, la situación de asamblea o la aprobación ficta en realidad no debe ser una aprobación, debe ser un rechazo, ¿no? Cuando no hay quórum de la Asamblea Legislativa, no debe aprobarse un pliego, sino al contrario, debe rechazárselo. 97 casos, 97 pliegos fueron remitidos por el Poder Ejecutivo en estos últimos 4 años y fueron aprobados de esta forma, sin discusión parlamentaria. Entonces después hay varios asombros, caras coloradas, cuando te dicen, bueno, ese funcionario, ¿por qué actuó de esa manera? Esa fiscal, ¿por qué tuvo esa intervención tan irregular? Bueno, porque no hubo discusión parlamentaria, porque no se tuvieron en cuenta tal vez lo que dijo en las entrevistas en la comisión, porque los acuerdos políticos muchas veces operan de esta manera.
o por un largo etcétera de situaciones que derivan en estas circunstancias. Nos ven en el 31% de los casos de los pliegos para funcionarios, principalmente del Poder Judicial, pero también hay otros organismos de control que se enviaron, el 31% de estos casos fueron aprobados en forma ficta, sin discusión de los legisladores. Así que, si les parece, puede ser esta la primera pregunta o la primera consideración que le consultamos a Busat. ¿Qué se le puede decir a la sociedad de esta cuestión de la forma ficta de la aprobación de un pliego? ¿Es una costumbre en la política? No, en realidad, digamos, me parece que hay algunas situaciones que en estos 4 años han sido distintas a lo que uno estaba acostumbrado en la historia institucional de Santa Fe. La primera circunstancia realmente distinta fue que la Cámara de Diputados no tuvo el mismo signo político del Poder Ejecutivo. Eso hizo que la Cámara en funcionamiento y la Asamblea Legislativa, cuando se sesionan conjuntamente senadores y diputados, tuviera, digamos, una significación política y una relevancia distinta a lo que actualmente se conocía hasta aquí. Y después lo que ha habido es desavenencias políticas con el Poder Ejecutivo y entre los propios legisladores de la mayoría parlamentaria, es decir, entre nosotros, que han impedido que muchísimas veces tengamos la posibilidad de tener quórum y discutir estos pliegos. De hecho, no es por salvar la ropa a uno, pero yo he sido siempre una de las personas que más crítica he tenido hacia este sistema de funcionamiento, no solamente en el momento en que la legislatura tiene que brindar acuerdo o no, sino también en el proceso de selección de los magistrados y funcionarios. Yo creo que el famoso decreto autolimitativo de la facultad del gobernador que establece la Constitución para nombrar jueces tiene que realmente hacerse o transformarse por ley en un consejo de la magistratura que funcione de otra manera. Porque ha sido muy grave que la legislatura y la Asamblea Legislativa no funcionen. También han sido graves algunos pliegos que el Ejecutivo mandó. Y no quiero hablar de voluntad política en términos negativos, sino quizás en la falta de control de algunos antecedentes de tipo ético-morales que habilitaron, por ejemplo, que Enrique Fernando Sirio, abogado defensor de la banda de los monos, estuviera postulado para juez penal en su momento, o que algunos otros postulantes no recubrieran o no revistieran las características éticas o ciudadanas. Ese fue un caso emblemático, creo. Yo creo que ni siquiera es, esto es lo que quiero transmitirlo, ni siquiera es un acto de mala fe del gobernador. Lo que ocurre es que cuando el proceso de selección no es correcto, uno como gobernador no puede estar atrás de cada concurso que se hace, cuando el proceso de selección no funciona correctamente y los estándares no están discutidos y no están supervisados por todos los poderes del Estado, suele suceder lo que sucede. Pasa un concurso, llega a la legislatura y la legislatura termina incurriendo en una tarea que no le compete. A nosotros como legisladores nos compete brindar acuerdo de un pliego que el Ejecutivo envía, por ende de un concurso que se realizó previamente. Nosotros no estamos en condiciones de jugar un concurso que ya se hizo. Nosotros tenemos que brindar un informe y una evaluación de las calidades éticas y democráticas de un postulante. Lo que ocurre es que nosotros entendemos que hay ciertas fallas en los concursos que después trasladan una serie de vicios y le otorgan a la legislatura determinados poderes que no tendría que tener. Pero la legislatura tiene su remedio frente a sí, eso. El remedio es votar en contra. Sí, el remedio es votar en contra, pero lo que ocurre es que cuando tenés este tipo de desavenencia pasan los pliegos porque no hay acuerdo, o mejor dicho, porque no hay quórum, y terminan 97 o 100 pliegos fictos de 200 y pico. Entonces, habría que discutir también si la voluntad del constituyente del 62 de dejar fictos los pliegos si no hay quórum, no debería modificarse y pasar a ser al revés. Es decir, si no hay posibilidad de juntar quórum, uno tendría que decir que la legislatura se entiende que rechaza los pliegos, no que los aprueba. Para eso se necesita una reforma constitucional. ¿Crees que este va a ser el periodo donde se va a tener que llamar a asamblea constituyente? Yo creo que hay que modificar algunas instancias y yo lo digo, por lo menos nosotros estamos, desde un sector del peronismo, estamos dispuestos a discutir una reforma constitucional sobre la base de definir algunos temarios, alguna plataforma y llamar a elecciones constituyentes o a convencionales constituyentes. ¿Hoy tienen los números necesarios en Asamblea Legislativa? ¿Tiene los números necesarios o se necesita otra mayoría especial para llamar a la Asamblea Legislativa? Para llamar reforma constituyente es un proyecto de ley que envía el Ejecutivo y que tiene que aprobarse por la mayoría, digamos, simple de la Cámara de Diputados. Lo que yo creo que hay que discutir es una serie o un conjunto de medidas que necesitan necesariamente, después de 50 años, obtener rango constitucional. O sea, mayoría simple en ambas cámaras, con eso ya está. Defensoría del Pueblo, Consejo de la Magistratura,
derechos ambientales, muchísimas instituciones que tienen que ver Todos con los derechos de controles del tercera Estado. generación. Bueno, inclusive la reforma de la famosa cláusula de gobernabilidad que le establece a la elección a los 28 diputados al ganador en la Cámara de Diputados, hoy está caduco básicamente porque el sistema electoral no hace que el gobernador tenga 28 diputados automáticamente. Claro. Si uno opta por la boleta única, la Constitución está de más. O reforma la Constitución o reforma el sistema. Nosotros lo planteamos en su momento. Bueno, las elecciones primarias no están en la Constitución. La Constitución habla de las elecciones generales. Las PASO, claro. Bueno, por eso digo, me parece que hay un cúmulo de cosas que yo creo que se pueden generar en una agenda a discutir y a reformar en términos constitucionales. Hay que salir de la simpleza de decir que una reforma solamente para discutir la posibilidad de una reelección. Hay cosas mucho más profundas y más importantes, y es importante que después de Pero en el paquete, digamos, en el anhelo personal o también en la construcción política, digamos, no deja de ser la vedette de... Yo soy reeleccionista, le aclaro. ¿Una reelección? No, yo soy reeleccionista. Y si es necesario, pues, si uno hace las cosas bien, el pueblo cada tanto tiene la posibilidad de manifestarse cada 4 años. Y ¿una sola reelección? No, yo no ¿Indefinida? Tengo, sí, para mí no hay ningún tipo de problema. No me voy a contradecir ahora cuando defendía acérrimamente la reelección indefinida de Chávez o la de Evo Morales. Digo, un gobernante se somete a un plebiscito cada 4 años y es la gente la que termina definiendo realmente si tiene que seguir o no. Digamos, cuando uno hace las cosas bien, la gente tiene la posibilidad de votar. Y cuando uno hace las cosas mal, la gente tiene la posibilidad de cambiar. Esto es así. A ver, estaba leyendo, creo que fue una de las críticas más fuertes que le he escuchado a un dirigente político que fue reelecto, Kiko Busatto, y va a ser parte de la próxima legislatura, pero estaba leyendo sobre algunas apreciaciones sobre el futuro gobernador. Creo que ha sido una de las críticas más fuertes que ha tenido Lifchi hasta ahora. Me asombra, dijo Kiko Busatto, me asombra el analfabetismo político de Miguel Lifchi. Esto con respecto a la voluntad o sea, lo que dijo el socialismo de que hay que votar en blanco. ¿Por qué analfabeto político? Es un concepto, digamos, que habitualmente se trata de tomar como una de las máximas críticas que tiene hacia un dirigente político. En realidad, digamos, yo tomé parafraseé a Bertolt Brecht cuando habla del analfabeto político y lo tilda del peor de todos los analfabetos, porque dice, bueno, desconoce que de una decisión política depende la vida de un chico, o la posibilidad de que haya más o menos educación, o el precio del poroto. Y lo hice parafraseando y obviamente contextualizando dentro de esos parámetros la definición del gobernador electo de votar en blanco y de decir que la propuesta de Mauricio Macri y la de Daniel Scioli le dan lo mismo. Lo hice sobre la base de algunas cuestiones que yo interpreto, desde mi punto de vista, la Argentina está requiriendo. Se viven momentos históricos cruciales y a mí me parece puntualmente que uno no se puede parar de costado para que la historia no lo atraviese. Yo creo que en este momento votar por Scioli y votar por Macri excede claramente los nombres propios y la antinomia de kirchnerismo o antikirchnerismo. No recuerdo quién lo dijo, algunos se lo entregan a Jaime y otros a Debido, no es tiempo para tibios. Sí, yo en realidad... ¿Se acuerdan de esa frase, no? Yo creo que es momento de tomar partida y definición por un proyecto de país que consolide lo bien o las cosas buenas, las políticas buenas que se han hecho estos 12 años de restitución de derechos a base o sobre la base de la reconquista del pueblo y profundizar sobre algunas mejoras que hay que hacer, o volver a una década que está llena de desaciertos y que condena o va a condenar fundamentalmente a los más humildes a vivir otra vez fuera de los sistemas de inclusión de la sociedad. Ahora, sí, y la provincia de Santa Fe y el gobernador de la provincia de Santa Fe no puede hacerse distraído. Yo hablé con uno 60.000 millones de pesos es lo que la nación invierte hoy en Santa Fe, casi de modo paralelo al presupuesto provincial. ¿Qué pensás vos que de dónde están más cerca? Más allá de esta cuestión orgánica que tiene el Partido Socialista, que a mí me llamó la atención, ¿no? Porque hace un mes atrás había declaraciones de Bonfat y de la mayoría de los socialistas, salvo Wiener, que también estaba jugando, digamos, su patriada a ver si podía ser electo senador o no. Pero escuchaba a los socialistas y a la mayoría de los socialistas, el 90% de los socialistas no lo querían a Macri. O sea, el límite era Macri, ya lo vienen diciendo hace rato, ¿no? Y es más, Bonfatti dijo... ¿En esta campaña provincial? Bonfatti dijo directamente nunca lo votaría a Macri. Por lo tanto, da como un contrasentido, un contradestinatario, digamos, que votaría a Scioli. Era una ecuación casi matemática. Chiqui González dijo que nunca lo votaría, que lo votaría a Scioli y que nunca lo votaría. Yo creo que en verdad esto sucede. O sea que
Pues no entiendo la organicidad de esta cuestión de la decisión del Partido Socialista de votar en blanco. Pero cuando le consulto, digamos, a uno de los dirigentes de la cúpula del socialismo, me dice, nosotros no vamos a militar el voto en blanco. Pero es una cuestión de que son movimientos de ajedrez que está teniendo hoy la dirigencia política. ¿Ves que esta cuestión demagógica traza de forma transversal a todos los... Yo he hablado con muchos dirigentes del socialismo que yo coincido con lo planteado vos, creo que están, inclusive por espanto, mucho más cerca nuestro que de Macri. Y también creo que las decisiones personales de los dirigentes políticos condicionan cada vez menos al electorado. Digo, uno sería un arrogante si dice, yo llamo a votar en blanco y creo que toda la gente que votó por mí en la primaria va a votar en blanco en la segunda. Hay mucho careteo, entonces... Yo lo que creo es que hay, desde mi punto de vista, temor de algunos dirigentes del socialismo de dejarse al descubierto con cierto electorado que han tenido que no necesariamente comula con la idea del Frente para la Victoria. Digo, quieren evitar pronunciarse en favor de un proyecto que ellos saben que en su electorado está claramente ausente. Digo, yo lo digo con mucho respeto, yo creo que el gobierno de Hermes Wiener fundamentalmente y de Bonfatti tienen en su componente electoral algunos electores que quizás están más cómodos en el fondo con Macri que con nosotros, digo, esta es la realidad. Pero el ciudadano común requiere a los dirigentes políticos que tomen postura en este sentido. Mirá, yo no sé si los ciudadanos comunes requieren. ¿O es una cuestión propia del dirigente político decir, bueno, ya que yo no soy la posibilidad o mi partido no es la posibilidad, bueno, elijo entre uno de estos dos? A mí me parece que quien tiene la enorme responsabilidad de dirigir una provincia, de mínima tiene alguna responsabilidad de pronunciarse claramente cuál es el rumbo del país que quiere para la provincia de Santa Fe. Digo, y yo... Cuando hago este tipo de análisis y de interpretaciones, también lo quiero decir con claridad. Yo no estoy demonizando la propuesta de Mauricio Macri. Estoy parado en las antípodas, pero respeto muchísimo que venga el PRO y que exprese la propuesta política que tiene, que para mí es antagónica con la mía. Lo que no me gusta, y lo que creo que un dirigente político no debe hacer, es tener gestos de hipocresía. De decir que va a un lado y termina yendo para el otro. O bueno, Scioli lo ha hecho muchos años. Sí, eso. Sí, por supuesto, pero no, a ver... Scioli no... integró la lista de Caballo, encabezó la lista de Caballo. Sí, bueno, a ver... Scioli fue diputado de Menem. Sí, pero Scioli defendió la privatización de YPF. Sí, no, está bien. A ver, si sí. todo empezara y terminara con Scioli, el problema sería mucho más sencillo. Digo, si todo empezara y terminara los nombres propios... Pero lo que pasa propios, es que el candidato del proyecto, ¿no? No, el candidato ¿Y de quién Daniel lo encarniza ahora? El candidato de Daniel Scioli. No, ¿ahora? Sí, ahora. No, pero siempre fue el proyecto. No, siempre fue Daniel Scioli el No, candidato. siempre fue el proyecto. Siempre fue el proyecto. A mí me escuchaste decir que el candidato era el proyecto. Pero como consigna siempre fue el proyecto. Está bien, pero nosotros apelamos a las cuestiones colectivas. Vos decís que la Nación le da 60.000 millones de pesos a la provincia de Santa Fe. Ahora, ¿por qué no están militando rabiosamente Perotti, Rossi, los dirigentes de peso del kirchnerismo en Santa Fe, en las calles? Yo recuerdo movilizaciones de la juventud, en la Costanera, en el Puente Colgante, en los barrios como nunca ha llegado el kirchnerismo militando. ¿Y dónde están ahora los dirigentes? Perdóname, te digo, no te quiero faltar respeto, Héctor. ¿Cuánto hace no vas a un barrio y que no? Porque el Frente para la Victoria está en los barrios desde el 26 de octubre, mucho más de lo que estuvo antes. Donde barrio que vayas hoy en la ciudad de Santa Fe, queda tranquilo que hay un militante del Frente para la Victoria repartiendo. Los dirigentes políticos... Los dirigentes me refiero. Bueno, Agustín Rossi, el sábado tenemos un encuentro en Rosario con Agustín y 2.000 compañeros de toda la provincia. Y el caso de cada uno de los dirigentes habrá, digamos, conciencia que hace y que deja de hacer. Perdón, ¿te hace ruido? Porque parece como que son únicamente mensajes de texto de militantes de justicialismo. ¿Te hace ruido la... no sé si decir ausencia o la falta de presencia constante de Perotti en esta campaña, después de haber sido electo senador? Mirá, lo dije antes del 25 de octubre, por lo cual lo digo después también. No estábamos eligiendo un candidato a senador, ni candidatos a diputado nacional. Estábamos definiendo un país o un presidente. Y cada uno sabe cuál es el nivel de protagonismo que quiere tener una elección como esta. La verdad es que yo no soy una individualidad y a mí no me gusta hacer política para que me elijan como diputado. Soy parte de un proyecto político que tiene propuestas y consignas hacia la sociedad y me gusta ser parte de un proyecto colectivo. Pero lo ven a ustedes como, no como militante, vos ya sos un dirigente político, hay mucha gente, digamos, que te sigue, que tenés votos propios, vos ya sos un dirigente, te pregunto como dirigente, ¿lo ves que hay una falta de presencia constante de parte de Perotti y tendría que haber sido más? Digo, después del 25 yo digo, bueno,
se inmolaban por el proyecto y la verdad que yo no lo veo inmolarse por Bueno, por Scioli. hay que ver la decisión de cada uno. Yo, la verdad, sinceramente, en este momento nosotros estamos abocados a construir la mayor cantidad de masa crítica y de empuje hacia la candidatura de Scioli para que el 22 de noviembre gane. Después del 22 de noviembre seguramente habrá un proceso autocrítico y habrá que terminar con algunas instancias de hipocresía. Lo digo hacia adentro de mi partido, no estoy hablando del resto, estoy hablando de hacia adentro del peronismo. Porque ¿sabés qué pasa? Después ganan, te asoman con una lista de unidad, todos contentos, lo aplaudimos y nos damos un beso de modo hipócrita. Entonces me parece que sobre la base de los posicionamientos también individuales... ¿Tiene que haber una depuración en el peronismo? No, tiene que haber elección interna. Tienen que ser los afiliados los que definan quiénes son los que lo ¿Para quieren las conducir. autoridades? Sí, para las ¿Y autoridades. cuándo se tienen que renovar las El autoridades? año que viene. Para marzo del año que viene. O sea, a partir del 22 de noviembre, yo lo dije para el radicalismo. El radicalismo va a pasar lo mismo. O el peronismo, de los dos partidos más importantes de la Argentina, el peronismo, y en la provincia de Santa Fe sobre todo, va a tener que hacer una autocrítica y internas. No, este es mi humilde modo de ver. ¿No? ¿Qué espectro ve de esas internas? No, yo creo que... ¿La izquierda versus la derecha o no? No, me parece que... Yo creo que va a haber un grupo de compañeros... Decime que es Estamos- anacrónico eso y ya estamos. No, está más vigente que nunca. No está. ¿Ah, sí? ¿Es la izquierda o la derecha? Sí, sí. ¿Pero el ven peronismo- ese debate realmente en la No, en el yo creo que, peronismo? yo creo que veo claramente un peronismo que tiene una pertenencia a un proyecto nacional, que reivindica sus orígenes en los últimos 12 años y una visión más comarcal del peronismo y quizás más desligada del ámbito nacional, que quiere discutir o que cree que la historia termina y empieza en la provincia de Santa Fe. ¿Perotti tiene una visión comarcal? Sí, seguramente tiene una visión distinta a la nuestra, digamos, ¿no? Yo creo, no es una crítica, pero yo creo que no se ha sentido tan cómodo dentro del Frente para la Victoria como nosotros, esta es la realidad. No, Así de- como yo, Perotti como no yo- estuvo tan adentro del Frente para la Victoria, digamos. ¿Cómo? En sus inicios, Perotti, digo, se separó bastante del kirchnerismo. Bueno, él se declaró acercó a peronista, no Scioli. kirchnerista, digamos. Claro, por eso, a eso me refiero, digo, pero sorprende, digo, porque además era, supuestamente todo el mundo decía el líder del peronismo en la provincia, el que más votos... Y uno no suponía estaba. eso. ha hecho una gran elección, yo esto es indudable. Impresionante la digamos. elección que hizo Perotti. En las elecciones a la gobernación de la provincia elegíamos gobernadores, no elegíamos presidente. Y sacó una Vos enorme cantidad de laburaste, votos. para Sí, la candidatura de sí, Perotti. está claro. Nosotros fuimos parte de una de las listas que compitió en la interna y que hizo todo lo posible para que el peronismo ganara. Pero no la tienen provincia. diálogo interno, o sea, no le Sí. dicen a Perotti, Omar, ¿dónde estás? Hay que militar No, esto, bueno. estamos frente a una elección. Del 25 de octubre acá fue tan rápido el tiempo que la verdad que yo creo que no hubo tiempo para llamado. Lo que hay espontáneamente ha sido una reacción, esto lo quiero destacar, una reacción de las bases mucho más importante que la del dirigente, en esto coincido con vos, y creo que hoy hay muchos militantes que están conscientes del momento crucial que estamos viviendo. Bueno, pero el militante necesita dirección, necesita que alguien los convoque, necesita una bandera, necesita un acto, necesita un lugar. Si no, o sea, se hacen distintos focos de militantes. A ver, acá Bueno, lo había una vieja consigna, quizás media virulenta, pero decía, con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes, digamos. Habrá que ver si llega el momento de que el peronismo también ¿Te tenga gustó? su... ¿Te gustó? Y te respondo, visito algunos barrios más que como un burgués culposo que No, por pero otra no cosa. te lo tiré como una chicana. No, pero sí fue una chicana. No. Fue una chicana, Leandro. Para mí eso no es así. pero claro que no es así. Y no veo realmente explosiones de militantes del Frente para la Victoria con esta mirada, te digo, como un burgués culposo que va, quiere reconocer, que no se la cuenten. No veo los chicos que veía Tu Unidos y Organizado, de la Campo y otros sectores militando en los barrios. No lo veo. Ahora, cuando tuvo que cerrar la campaña en Santa Fe Perotti, no fue a ningún barrio, Scioli, fue a la Bolsa de Comercio. Digamos, evidentemente también hay una opción ahí frente a un escenario, frente a una posibilidad de cerrar tu campaña o en un barrio o en el Partido Justicialista en la Bolsa de Comercio. Y está diciendo que Macri es la opción por los empresarios. No, a mí me mete un poquito de ruido eso. Sí, a mí quizás también me mete un poquito de ruido, pero en esta instancia, digamos, no lo dudo. Digamos, quizás yo espero y aspiro de un gobierno nacional las mismas cosas que aspiré y que conseguí en estos 12 años del kirchnerismo. Y algunas inclusive a mejorar. Inclusive la forma de construir política. Porque la nuestra en algunos casos ha dejado algunas cosas que desear. Pero en esta instancia particularmente yo no lo dudo. Sé dónde está la contradicción menor y dónde está la contradicción mayor. Yo creo que en este momento en la Argentina hay claramente la disputa de dos modelos. Que ninguno de los dos es perfecto o imperfecto. Está compuesto por seres humanos. Y que Daniel Scioli tendrá un montón de cosas que uno pueda decir, bueno, en esto, y que tendrá que ir consolidándola a medida que ejerza la presidencia. Lo que está claro es que un modelo me propone volver
a una Argentina donde el mercado maneja el dólar. Estoy de en acuerdo. donde- Pero fíjate vos, que... Y la otra me propone continuar lo que se ha hecho y mejorarlo. Pero le fue Perdón, muy bien... déjame una cortita, porque hay televidentes que nos están reclamando también una cuestión de rectificación, ¿no? Dice, anoche Perotti estuvo en la cena de Mateo Esquivo, hoy está en Las Flores y a la tarde va a estar en Barrio Centenario. Cumplimos, con decir. Yo creo que Está bien, sí. Perotti antes aparecía, quizás digamos esto desde un punto de vista muy de un comunicador social o parte de la comunidad periodística o mediática, digo, antes tenía mayor presencia en los medios de comunicación. Y pero- Clery también. Y Clery también. Pero Clery por lo menos te mandan los partes de prensa, digamos, que está en San Javier, en Vera, Pero le en Ceres, interesaba mucho etcétera. la telepolítica, de estar en los medios de comunicación y decir... La producción lo invitó a Perotti y a Clery, y que con Clery que quedaron en confirmar para el viernes, de que podía llegar a estar acá. Perotti desde las elecciones está desaparecido. Digo, a ver, lo plantearon claramente, digo, Perotti está desaparecido desde las Yo elecciones. digo, por lo con menos gente- con un yo muy hablé con bajo gente de perfil. Perotti el mismo día, el mismo domingo, y estaban choqueados por la elección de Scioli. Me sorprendió el otro día, el lunes, el mensaje, quizás, digamos, Bueno, pero desde se va- un punto de vista del marketing político. ¿No decir que se bajan del barco por el resultado No, electoral? estaba choqueado, dice, no podemos entender lo de Scioli, o sea, en provincia de Buenos Aires, no lo podemos entender, nos están dando Y el mensaje información. del lunes fue nosotros ganamos. Ese es el tema. El ese mensaje del es lunes fue tema. nosotros ganamos. El mensaje de Porque Perotti el domingo y yo Silvina hablé, Frana fue nosotros ganamos. hablé con dos dirigentes muy cercanos a Perotti y dice, estamos choqueados con lo de Daniel Fernández y me parece que lo de Daniel Fernández puede ser decisivo para la elección de Scioli, 8 de la noche, 9 de la noche. Después se conocieron todos los datos, Después del El lunes sector de posterior. Perotti convocaron una reunión en el PJ que la suspendieron. Bien. Con mucho enojo, mucha calentura, entre muchos militantes y demás, y se suspendió la reunión, y desde ese momento Perotti no está. Respecto de los barrios, me consta, porque lo he visto y porque lo he charlado, de muchas agrupaciones, sobre todo de los más jóvenes, del movimiento Evita, todos los días está en un barrio distinto de Santa Fe, lo mismo ocurre con la Campra, lo mismo ocurre con Espacio de Jóvenes para la Victoria. Ayer, cuando estábamos en esta reunión, que estaba en el Solar de las Artes, estuve charlando con varias agrupaciones que me contaban el laburito que están haciendo en cada uno de los barrios de puerta a puerta. Lo que pasa es que es un espacio, es un laburo silencioso y sin medios. Tenés Entonces, razón, no se pero nota. ¿sabés cuál es la sensación que hay? Y esto, digamos, no me quiero rogar la representación de nadie, pero la sensación, voy a empezar a ser la gente, el pueblo o lo que sea. Digo, la sensación que hay de que hay mucha efervescencia de militantes del PRO, que para las elecciones provinciales no existía. ¿De militantes de él? Del PRO. Acá no hay un Yo no conozco a un militante del PRO. Yo conozco un montón de gente, digamos, que está... ¿Militante del PRO? Militante del PRO, porque salieron de no sé dónde. ¿Y Pero dónde del está? PRO Pero orgánicos del PRO, militantes del PRO. Vos vas a cualquier reunión y cualquier reunión están al tipo, digamos, que están militando el voto del PRO. No militantes del UCR que ahora militan No, para el no PRO. estamos hablando No. de partidos políticos. Militantes del voto del PRO. No Pero significa, esa digamos, gente- que sean En realidad hay sobre- gente que simpatiza Adherentes, con el PRO, adherentes, Sí, simpatizantes. pero están, Votante. están militando el voto del PRO. Porque es difícil ser militante. Vos decís, ¿con quién te referenciás en Santa Fe si Bueno, sos pero militante no, del PRO? Difícil. Juan, yo te estoy hablando del voto, no estoy hablando de militante de ningún dirigente. Por El eso, voto del pero- PRO, el voto de Mauricio Macri. Vos, la sensación que existe es que algunos huyeron del justicialismo, lo que me estaba diciendo vos, jugaron su patriada, otro la teoría comarcal, como dice Busato, pero del otro lado es como cada vez hay más gente que dice yo lo voto a Macri, estoy con, hay la teoría de ante tal acción Tal reacción. merece tal reacción. Conductista. Bueno, generan esa cuestión, digamos, que dijimos el otro día, hay mucha reacción de anti-Macri, pero también hay más reacción de ni siquiera te dicen anti-Scioli, anti-kirchnerismo. No lo entiendo, porque se está jugando una patriada muy grande la sociedad aquí. No lo entiendo cómo muchas personas, digamos, de los estratos sociales más bajos pueden estar en esa efervescencia. Eso es lo que no entiendo. Y los para un niveles sociólogo, medios, ¿no? Los niveles medios, A ver, empresarios. en la ciudad de Santa Fe, en las últimas elecciones, está dividida la ciudad casi por la franja donde se inundó Santa Fe. Ganó, del lado del oeste, ganó Scioli claramente y Macri salió tercero. Del centro de esa marca para el otro lado, ganó Macri
en ¿Podemos tener para el todo viernes oeste. ese mapa? Sí, Está bueno, lo muy tengo bueno. acá el mapa, Muy bueno lo que podemos ver decís. cuando quieras. Santa Fe votó claramente, el oeste votó a... Es más, digo, insisto, salió Scioli primero, Massa segundo y Macri tercero en los barrios, todo el barrio del oeste. Bueno, pero ¿qué medida de puede la llegar a ciudad de ser Santa esa Fe. cuando Corral ganó en todos los barrios? No, lo que estoy diciendo es, fíjate vos, ¿quiénes votaron, quiénes le dieron su voto de confianza a la continuidad de este modelo? Digamos, fue los sectores de clase media y media baja de la ciudad de Santa Fe, cuando en realidad los sectores de clase media y media alta le dieron Pero el voto a rendimiento favor que a tuvo Macri. Mauricio Macri en las elecciones generales, que estuvo a 2,5 puntos debajo de Scioli, 3, sí. casi 3, y el balotaje que supone, según las encuestas, a ver, vamos a pensar muy mal de todas, que está en promedio 5 puntos arriba, Macri. Vos no podés tener ese rendimiento electoral sin sectores, ya creo que le hice la pregunta en voz alta el otro día, sectores populares No, pero las que estén encuestas, optando por la elección de Macri. Pero las De todos modos, encuestas, la provincia- la encuesta no lo... ¿Qué Bueno, encuesta le pegó algo? sacá la digamos? encuesta, sacá la encuesta. En la Poné provincia de poné el Santa- resultado de las generales. No, ¿sí? que la 8 encuesta- millones de tipos que, digamos, pensando en liberar el dólar, pensando en 8 millones. ¿Sí? ¿No necesitás de los sectores populares para juntar esos 8 millones? Pero te estoy diciendo, mirá la ciudad de Santa Fe. Salió tercero Macri en el oeste. Mirá la Si provincia uno de Buenos analiza, Tercero salió. si uno toma las PASO como encuesta, en la provincia de Santa Fe, en los departamentos del oeste de la provincia de Santa Fe, el macrismo ganó. En los me interesa departamentos mucho del este y ese- en los centros esa- urbanos ganó el Frente para la Victoria. Me interesa mucho ese mapa. Después de mucho tiempo el peronismo volvió a ganar, el peronismo del Frente para la Victoria volvió a ganar en Ciudad de Rosario, en Ciudad de Santa Fe y en los grandes centros urbanos, y el macrismo ganó en Rafaela, ganó en Venado Tuerto, ganó en las urbes, que está más vinculada a la actividad agrícola Pero el ganadera. macrismo no le fue un poco... A ver, no quiero cambiar la bolsa para nada. ¿No le fue un poco mejor donde Scioli ganó muy bien? Sí, Porque bueno, evidentemente fueron subiendo de a poquito en todos lados. Bueno, mirá la provincia de Buenos Aires. ha hecho una gran elección en Provincia de Buenos Aires. O sea, la provincia de Buenos Aires, el bastión penal Uno va del al PJ. conurbano, porque yo visito el conurbano también, Leandro Busato, de vez en cuando, Me y puede observar, no el conurbano Pilar, los country, el conurbano, digamos, Loma de Zamora, para que tengas presente, puede observar la gran intervención del kirchnerismo, pero con cooperativas, con obras estructurales, y uno dice, ¿cómo pudo haber perdido en provincia de Buenos Aires? El candidato. Puede ser candidato. Y Ya lo sí. hemos hablado, eso. Para mí fue un saco de plomo del primer día. Me parece que nadie me puede decir que desde el primer día no dije, este es el saco de plomo que tiene Scioli. Vamos a tratar de cortar el primer día de lo que decíamos, el primer día de la elección, después de la elección primaria, y para que vean lo que opinábamos.